y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Qué es lo que sucede? Por un momento, por un instante, Cristo les deja ver la gloria. Por eso es un resplandor que no pudieran ver sin Dios no los hubiera protegido. De la misma forma que protegió a Moisés, de la misma forma que protegió a Isaías cuando estaba delante de él, de la misma forma protegió a estos 3 discípulos. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Es como si se hubiera quitado un velo y les hubiera dejado ver su gloria, sus atributos en plena ejercicio. ¿Qué es lo que sucede? Nunca dejó de ser Dios. Él siguió siendo Dios. Era como si esa encarnación hubiera cubierto su gloria, se hubiera despojado de ella para cumplir lo que tenía que hacer. Plenamente hombre, y solamente plenamente hombre podía pagar los pecados de seres humanos como nosotros. ¿Vamos claros hasta ahí? ¿Sí? El verbo que no significa dejar sin efecto, denigrar. Es una humillación. Entonces, por eso es que dejó sin efecto sus atributos. No los anula, no se despoja plenamente de ellos, solo los deja sin efecto. Deja de ejercerlos por un tiempo. Si se hubiera despojado, es decir, si hubiera dejado de ser Dios, el verbo que hubiera usado no era que no, hubiera sido el verbo ekgeo. Para que lo entendamos, vamos a Lucas 22. Lucas 22, versículo 20. ¿En qué contexto estamos hablando? En el contexto en que Cristo instituye la Santa Cena. ¿Ok? De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. ¿Se acuerdan qué evento pasa? ¿Qué hace el centurión para ver que Cristo estaba muerto? Le clava la lanza en el costado. Ajá. ¿Y qué es lo que sale? Agua. Las últimas gotas de sangre y agua. Ese es el verbo ekgeo, derramar, quitarse por completo todo. Cristo quedó sin sangre. Eso es lo que está diciendo la palabra. Y ese no es el verbo que estamos usando aquí para hablar de que Cristo se despojó de su deidad. El verbo es diferente. Estamos hablando de 2 cosas diferentes. Cristo nunca dejó de ser Dios, solo se despojó del ejercicio de sus atributos. Eso es la kenosis. Eso es lo que sucede cuando Cristo se humilla, cuando Cristo encarna. ¿Sí? MacArthur dice: se vació, pero no derramó porciones de su deidad, sino que añadió a sí mismo la humanidad completa y verdadera. Y es por eso que el ejercicio no podía ser. ¿Sí queda claro? Asume la posición de siervo, asume la forma de hombre para entonces poder cumplir, insisto, ese propósito eterno. Y como hombre, y en esa humanidad plena, es que queda tapado o queda despojado del ejercicio de los atributos. Ahí vemos, nosotros lo vimos en ciertos capítulos, en ciertos versículos que hablamos concretamente acerca de cómo Cristo demuestra su omnisciencia, que lo retoma, pero son momentos, ¿sí? Y en este concreto y de este aspecto en concreto, era algo que debía de hacer. Pensémoslo, nada que hace Dios deja de tener un propósito. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si nosotros supiéramos, es que me puedo arrepentir hasta el último momento de mi muerte? Sin duda. Uno de los 2 ladrones que estaba al lado de Cristo se arrepiente y es salvo justo antes de morir. Pero realmente nadie sabe cuándo se va a morir. Pero si supiéramos,
Nunca va a faltar el que diga, me espero, hasta el último día de mi muerte ya me arrepiento, al fin que me va a perdonar. Nosotros mismos, en nuestra vida cristiana diaria, ¿qué es lo que dice Cristo? ¿A qué nos llama? Velad y orad, porque no sabemos en qué momento va a terminar esto. Debemos de estar listos, tanto para la prueba como para el momento final. Tenía un propósito el que él se hubiera despojado de esta verdad. ¿Queda claro? Ahora podemos entender mejor, no solo el por qué Cristo afirma que el Padre, solo el Padre y no el Hijo, en ese momento de humillación, conociera el día y la hora del juicio. ¿Queda claro? ¿Sí? Ahora vamos a poder entender mejor el pasaje de la mujer sirofenicia. ¿Se acuerdan que se los encargué? Mateo 15, versículos 21 a 28. Mateo 15, versículos, ¿qué les dije? 21 a 28. Este pasaje, entendiéndolo bien, es una belleza. Alguna vez me acuerdo que mi mamá me decía, es que ¿cómo le dice Cristo eso? Ahorita vamos a ver qué. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mi hija, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Esa es la palabra dura. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella misma hora. ¿Ok? Vamos a entender este tema. Tiro y Sidón eran ciudades paganas. Cristo les había enseñado, les estaba enseñando algo a sus discípulos. Les estaba enseñando algo que le había dicho Dios a Abraham desde que lo llamó. Que iban a ser benditas todas las familias de la tierra. La bendición o la salvación no se iba a quedar en Israel. ¿Ok? Esta región eran ciudades paganas de lo que se conocía como Fenicia. Era el norte de Galilea. Y era una mujer con una necesidad. Eso no queda duda. ¿Cuál era su necesidad? Su hija estaba siendo atormentada por un demonio. Y era una necesidad muy grande. Pero ¿cuál es la respuesta que da Cristo en un inicio? Versículo 23. Jesucristo no le respondió palabra. ¿Pero qué hace ella? Ella insiste. Versículo 25. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. ¿Qué es lo que hace Cristo? Cristo le da una parábola. Versículos 26, 27. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Los perrillos, entendamos, vamos a saber qué es lo que está diciendo Cristo, porque si nosotros sabemos, si nosotros vemos el Nuevo Testamento, vemos que muchas veces los judíos se referían a los impíos, a los gentiles, como perros. Los perros no son estos
animalitos que tenemos en casa, bonitos, cuidados, alimentados. No, eran realmente animales como de carroña. O sea, eran animales feos. Pero esa no es la palabra que está usando Cristo aquí. Está diciendo perrillos. Y se asemejan más a estos. A mascotitas que tenían y que tenían una forma tierna. ¿Ok? Ojo, es una parábola. ¿Ok? Acuérdense que las parábolas son historias paralelas de una verdad mucho más profunda que nos muestran algo que no vamos a alcanzar a entender completamente de este lado de la eternidad. Y es justamente lo que les está diciendo. ¿Qué es o cuál es la cuestión de fondo? El fondo es la historia de la salvación. ¿Cuál es? Que primero había llamado Dios a un pueblo al que le llamaba a sus hijos, porque se había ostentado como padre, para que este pueblo llevara ese alimento espiritual al resto de las naciones. Función que no cumplió. Los judíos eran extremadamente soberbios, habían puesto su confianza más en sus templos, más en sus ritos, que en Dios mismo, y trataban a los impíos como perros. Y les decía, y es más, ellos pensaban, algunos, obviamente no todos tienen la misma concepción, que los propios impíos iban a ser prácticamente el combustible del infierno. Eso es lo que consideraban. Pero no es esto lo que estaba diciendo Cristo. Dejen un papel aquí, vamos a Génesis 12. Génesis 12, capítulos 2 y 3. Es el llamado que hace Dios a Abraham. ¿Ok? Vamos a leer desde el 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Pareciera que los judíos nada más habían atendido a esta parte de la promesa, pero fíjense en el 3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Obviamente tenemos que entrar en contexto para entender a qué se refiere todas las familias de la tierra. Eso no implica que todos van a ser salvos, eso no implica que el sacrificio de Cristo es para todos, no. Es el mismo contexto en el que hemos analizado cuando hablamos de la soberanía de Dios, cuando refiere a todo el mundo, cuando refiere a todas las razas, a eso se refiere. Y esto parecía que lo habían olvidado los judíos. Vamos a regresar al texto en el que estamos. Ellos pensaban que la salvación era solo para los judíos y no para todos o para las naciones, para el resto de las naciones. Pero esa promesa había sido la promesa original. Del hombre que iba a levantar a toda una nación, que fue Abraham, le había dicho esa realidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cristo le había dado una parábola a la mujer sirofenicia. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Por qué le dijo eso Cristo? No era el evento no era algo que hubiera sorprendido a Cristo. Cada paso, cada cosa que hizo Cristo estaba plenamente pensado. ¿Qué es lo que estaba haciendo al principio? Ignorándola. ¿Cómo? Como los judíos estaban ignorándolos. Y ahora les da esta parábola. ¿Sí? Pero fíjense, lo que estaba haciendo, fíjense en la respuesta que da la mujer sirofenicia. Entonces ella vino y se postró delante de él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y aquí. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos.
¿Qué estaba haciendo Cristo?